Santiago capítulo 5, el versículo 13 al 18. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros, para que seáis sanados. Y dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Aquí ponemos como tema orando en todas circunstancias. Gloria a Dios. Vimos que el libro de Santiago es conocido como una escritura universal, porque fue escrita para todos los cristianos, para toda la iglesia. Y vemos que al final de esta epístola de Santiago, Santiago dedica algunos versos, los versos finales que acabamos de leer, y nos da algunos consejos sobre la oración. Y de esto que le voy a hablar esta noche, sobre la importancia de la oración y de las cosas que Santiago aquí menciona, y dice por las cuales debemos orar. Y aquí en el versículo 13 dice que si alguno de vosotros está afligido, haga oración. La palabra afligido significa prueba. Si estamos pasando por alguna dificultad, algún problema, lo que nosotros debemos hacer es ir delante del Señor en oración. Y muchas veces, quizás para nosotros es difícil, y quizás a veces estamos pasando por situaciones difíciles, que quizás no vamos de rodillas y no tenemos palabras para decirle al Señor, no sabemos qué decirle. Pero en ese momento es que el Señor quiere trabajar con nosotros, quiere trabajar en nuestros corazones. Aun cuando nosotros no tengamos palabras, le decimos: Señor, yo estoy aquí, no tengo palabras, no sé qué decirte. Y ha pasado conmigo en esos momentos, se lo digo por experiencia, porque hay momentos difíciles de prueba y yo no tengo que decirle, estoy simplemente de rodillas: Señor, estoy aquí, haz de mí lo que tú quieras. Y el Señor, por su misericordia, porque el plan de Dios, el propósito de Dios es obrar en nuestra vida, es contestar nuestras oraciones. Y en esos momentos difíciles el Señor pone palabras en nuestros labios, y nosotros empezamos a hablar con Dios, a hablar con el Señor, y el Señor nos da la victoria en lo que le estamos pidiendo. Otra de las cosas que Santiago aquí menciona, por la cual debemos orar, es cuando tenemos alguna enfermedad. ¿Quién de nosotros, cuando está enfermo, no clama al Señor y le pide al Señor que nos sane? Todos lo hacemos, ¿verdad que sí? Entonces, no solamente es orar para que el Señor nos sane, debemos hacerlo de corazón, debemos hacerlo con fe, para que el Señor haga la obra. Y aquí en el versículo 14 dice que si alguno de nosotros está enfermo, que llame a los ancianos, los diáconos de la iglesia, para que nos unjan con aceite y oren por nosotros. No muchos lo hacemos, muchas veces pedimos al pastor que ore por nosotros, a algún hermano, pero yo pocas veces he escuchado que le pedimos a los ancianos de la iglesia para que oren por nosotros y nos unjan. Aunque el aceite no es que va a hacer el milagro en nosotros, pero sí la fe que tenemos en el Señor. Amén. Vamos a hacer el Señor. Y aquí Santiago menciona algunos requisitos, lo cual nosotros debemos hacer para que la oración sea eficaz, para que la oración llegue delante del Señor. Porque muchas veces nosotros oramos al Señor, tenemos alguna petición y quizás no recibimos respuesta, y es porque no estamos cumpliendo algunos de estos requisitos que Santiago menciona. El primero de ellos es la fe. Cuando nosotros clamamos al Señor, tenemos que hacerlo con fe. Que si clamamos solamente de los labios para afuera y no tenemos fe, no tenemos
la certeza de que el Señor va a contestar esa petición, va a respondernos la oración que tenemos delante de Él, no vamos a recibir la respuesta. Gloria a Dios. Y lo segundo que aquí se menciona es hacer una autoevaluación. Si estamos pidiendo algo al Señor, si le hemos fallado al Señor, si hemos pecado, autoevaluarnos y decirle, Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué no estoy recibiendo la respuesta a mi oración? Por eso nosotros debemos hacer un autoexamen y reflexionar en lo que estamos haciendo de cosas que no le agradan al Señor. Lo tercero es, y esta parte es un poco difícil para nosotros, es pedir perdón, confesar nuestras ofensas uno con otro. Muchas veces nosotros tenemos roces, se crea alguna raíz de amargura en nuestros corazones por algún conflicto que haya pasado entre nosotros como hermanos. Y es difícil pedir perdón. ¿Para quién no? Para todos es difícil. Es difícil pedir perdón, humillarnos, hablar con el hermano y decir, reconozco que he fallado, reconozco que lo hice mal. Eso para la mayoría de personas es difícil pedir perdón. Pero para que la oración sea eficaz, necesitamos pedir perdón, necesitamos perdón. Necesitamos tener fe, autoevaluarnos y pedir perdón para que el Señor pueda contestar cada una de nuestras oraciones. Aleluya. Aquí en los versículos 17 y 18, Santiago da un ejemplo del poder de la oración. Y ahí él menciona el profeta Elías. Y dice que Elías oró para que no lloviera por 2 años y medio. Y no llovió. Dice que volvió y oró otra vez para que lloviera. Y llovió sobre la tierra. Pero no llovió porque era el profeta Elías. Porque Elías tenía la unción que Dios le había dado. Llovió porque Elías lo hizo con fe, lo hizo con la certeza de que Dios iba a responder su oración. Amén. Y Elías lo hizo con fe y él estaba seguro. Y por eso Dios le respondió. Y nosotros ahí podemos ver el poder de la oración. Podemos ver la importancia de la oración. Y por eso nosotros cada día debemos tomar el tiempo para orar. Y no solamente con los puntos que menciona aquí, sino que debemos orar constantemente, porque ese es el alimento que nosotros podemos recibir. Cuando oramos, nosotros hablamos con Dios, es tener una conversación con nuestro Creador. Y aunque a veces es difícil, porque el enemigo pone trabas y pone desaliento en nuestros corazones para que no nos comuniquemos con Dios, porque Él sabe que cuando nosotros oramos, podemos tener la respuesta a nuestras oraciones, porque hay poder en la oración. Entonces, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, debemos sacar tiempo para orar, porque el Señor recompensa la fidelidad. Cuando oramos y presentamos nuestras peticiones delante de Él, Él es fiel para contestar. Claro, si lo que pedimos es conforme a su voluntad, porque a veces nosotros pedimos algo y no lo recibimos en el momento. Puede ser que no sea la voluntad de Dios en el momento, o lo que estamos pidiendo no sea el propósito de Dios. Alabamos al Señor. A su nombre. Hablando de esto, de la importancia de la oración, yo quiero compartir un pequeño testimonio con ustedes sobre mi infancia, algo que Dios hizo en ese momento, y para que ustedes, para que su fe se aumente. Alabamos al Señor. Yo soy el segundo de 4 hermanos, somos 2 hembras y 2 varones. Nosotros no crecimos en un hogar cristiano. Mi papá era monaguillo, no sé si ustedes saben que es monaguillo, es como la iglesia del sacerdote. Y mi mamá era catequista, ella era como el catecismo y cosas así. Entonces, prácticamente crecimos en un hogar católico. Yo recuerdo que cuando yo tenía 6 años aproximadamente, un día fueron unos misioneros a predicar a mi casa y le hablaron a mi mamá de Cristo. Mi mamá estaba en la casa. Mi mamá tenía la necesidad de Dios, pero lo estaba buscando en el lugar equivocado. Entonces, yo recuerdo que fueron a hablarle de Cristo a esas personas y le invitaron a la iglesia. Mi mamá comenzó a ir a la iglesia, pero ella simplemente visitaba, pero no había tenido un encuentro con Cristo. Recuerdo que
un día, ella siguió asistiendo a la iglesia y mi mamá aceptó a Cristo como su Salvador. Y obviamente nos llevaba a mí y a mi hermano mayor a la iglesia. Regularmente íbamos los sábados o los domingos. Pero mi papá, él le dijo, él pensaba que mi mamá estaba, le dijo, tú estás loca, ¿por qué tú te metiste a evangélica? Le dijo a ella. Y él era totalmente enemigo del evangelio. Y mi papá era un hombre que él tomaba muchísimo. Y le decían por allá Juan Cerveza, porque tomaba mucho. Y yo recuerdo que él antes llegaba tarde en la noche y comenzaba a golpear a mi mamá. Nosotros, mi hermano y yo, estábamos pequeños, pero no entendíamos, simplemente mirábamos y no sabíamos lo que estaba pasando. Y yo recuerdo que cuando seguíamos yendo a la iglesia con mi mamá, y yo